Miré la caja fuerte vacía y sentí como algo dentro de mí se quebraba, como un cristal antiguo que cae al suelo y se hace añicos. Cada billete había desaparecido, todo el dinero de la venta del piso de mis padres, mi futuro, y junto con él, mi querido esposo Javier se había esfumado en la madrugada como el humo. Con manos temblorosas, marqué el número de la policía. Sollozaba. Fingía pánico. Representaba el papel de la mujer engañada a la perfección. Pero él, mi fugitivo marido, no sabía algo crucial. Cada billete que ahora quemaba sus manos era una trampa que yo misma había tendido. Un cepo invisible que se cerraría en cuanto intentara tocar ese dinero. Todo había comenzado 6 meses atrás, en la feria de abril. Me llamo Valeria. Tengo 45 años, y durante los últimos 15 había sido dueña de una pequeña farmacia en Triana, el barrio del alma sevillana. Mi vida transcurría entre frascos de medicamentos, recetas médicas y conversaciones breves con los vecinos. Una existencia tranquila, ordenada, solitaria. Después de un matrimonio fracasado en mi juventud, había aprendido a estar sola. O eso creía. Aquella tarde de abril, mi amiga Carmen me arrastró casi a la fuerza a las casetas de la feria. El aire olía a azahar y a manzanilla. Las mujeres lucían trajes de lunares y volantes. Yo me sentía fuera de lugar con mi vestido discreto, pero Carmen insistía en que necesitaba salir de mi caparazón. Fue en la caseta del Círculo Mercantil donde lo vi por primera vez. Javier Mendoza, 42 años, complexión delgada, ojos oscuros, con algo de melancolía en la mirada. Llevaba un traje gris impecable y se movía entre la gente con una elegancia natural. Nos presentó un conocido común. Bailamos una sevillana. Sus manos eran firmes pero delicadas al guiarme. Cuando hablaba, tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. La historia que me contó esa noche era desgarradora. Su esposa, una bailaora de flamenco, había intentado abrir una academia en el Albaicín de Granada. Se había endeudado hasta el cuello. Murió de un aneurisma cerebral fulminante 3 años atrás, dejándolo solo con las deudas. 85.000 euros que los acreedores reclamaban sin piedad. «He vendido casi todo, Valeria», me dijo aquella noche, apretando suavemente mi mano. «Pero todavía me falta. Los bancos no me dan más crédito. Estoy atado de pies y manos». Había algo en su voz, una vulnerabilidad genuina, que desarmaba cualquier desconfianza. O quizás yo simplemente necesitaba creer en alguien después de tanto tiempo sola. Los meses siguientes fueron un torbellino. Javier aparecía en la farmacia al mediodía con un bocadillo de jamón serrano y una sonrisa. Me llevaba a pasear por el parque de María Luisa. Cenábamos en pequeños bares de tapas en Santa Cruz. Hablaba de un futuro juntos, de una casa en Carmona con un jardín lleno de naranjos. Pintaba un cuadro tan hermoso que yo quería creerlo con cada fibra de mi ser. Un día, mientras tomábamos café en mi pequeño salón, él se quedó mirando la fotografía de mis padres que colgaba en la pared. Eran gente humilde, trabajadora. Mi padre había sido ferroviario, mi madre, costurera. Me habían dejado lo único que tenían, un piso de 70 metros cuadrados en la calle Sierpes, en pleno centro histórico. «Valeria», comenzó Javier con ese tono suave que usaba cuando iba a decir algo importante. «Nunca te pediría esto, pero he estado pensando. Si vendieras el piso, podríamos cerrar todas mis deudas de una vez. Y con lo que sobre, compraríamos esa casa en Carmona que tanto te gusta. Sería nuestro refugio, un lugar limpio, sin fantasmas del pasado». La idea penetró en mi mente como agua en tierra seca. El piso guardaba recuerdos cálidos, sí, pero también estaba lleno de ausencias. Mis padres ya no volverían. ¿Y si ese dinero dormido podía convertirse en algo vivo, en un futuro compartido? Tardé 2 semanas en tomar la decisión. Javier no presionó. Al contrario, cada vez que yo mencionaba dudas, él decía: «No te preocupes, amor. Ya encontraré otra manera». Pero yo veía la ansiedad en sus ojos, la forma en que miraba su teléfono cuando creía que yo no observaba. Finalmente, acepté. Contactamos con una inmobiliaria. El piso se vendió en menos de un mes. 120.000 euros. Una cifra que me parecía astronómica. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. La noche que firmamos la escritura, Javier preparó una cena especial. Solomillo al whisky y una botella de Ribera del Duero. Estaba radiante.
brindamos por nuestro futuro. Pero cuando yo mencioné que transferiría el dinero a una cuenta conjunta, él frunció el ceño ligeramente. Valeria, amor, hay algo que debo pedirte, dijo, llenando mi copa de nuevo. Necesito que saques todo el dinero en efectivo. ¿En efectivo?, pregunté, sorprendida. Asintió con seriedad. Los acreedores son gente complicada. No aceptan transferencias. Quieren dinero contante y sonante, sin rastro bancario. Además, los bancos pueden congelar cuentas por cualquier sospecha. He visto casos. No quiero arriesgarme. Sus argumentos sonaban lógicos, pero algo en mi estómago se contrajo levemente. Era una sensación extraña, como cuando una nube pasa sobre el sol en un día despejado. Al día siguiente, Carmen vino a visitarme a la farmacia. Se lo conté todo. Ella me escuchó en silencio, con los brazos cruzados y esa expresión que ponía cuando desaprobaba algo. «¿Valeria? ¿Estás segura de esto?», preguntó finalmente. «Es mucho dinero. Y toda esa historia de los acreedores. ¿Has visto algún documento? ¿Alguna prueba? ¿Te ha mostrado algo más que esos ojos tristes?». Sus palabras eran afiladas pero justas. Yo me defendí, diciendo que Carmen era demasiado desconfiada, que no todos los hombres eran iguales. Pero esa noche, sola en mi cama, la duda anidó en mi pecho como un pájaro oscuro. Decidí hacer un experimento, una prueba sutil. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le dije con la mayor naturalidad posible: «Javier, amor, ¿podrías mostrarme los documentos de las deudas? Solo para que yo entienda todo mejor. Quizás pueda ayudarte a negociar con los acreedores». El cambio fue instantáneo. Su rostro se endureció. Los ojos, normalmente cálidos, se volvieron fríos como el mármol durante una fracción de segundo. Luego se recompuso, pero yo había visto lo que necesitaba ver. «¿No confías en mí?», preguntó con voz baja, cargada de reproche. «Valeria, pensé que éramos un equipo. No quiero arrastrarte a esa porquería. Quiero resolverlo solo, y luego quemar todos esos papeles malditos, y no volver a acordarme jamás. Creí que estabas de mi lado. Me sentí culpable de inmediato. Me disculpé, le abracé. Pero algo había cambiado. Cuando él fue al baño, vi su teléfono sobre la mesa. La pantalla se encendió con un mensaje. «Mamá, ¿cuándo puedes pagar la clínica?», los doctores preguntan. El mundo se detuvo. Mamá. No esposa muerta. Mamá. Esa noche, cuando Javier dormía a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo. Las piezas encajaban de forma diferente ahora. No había esposa bailaora. No había academia en Granada. Había una madre enferma que necesitaba dinero. Y había un hombre dispuesto a mentir, a construir toda una vida falsa, para conseguirlo. Parte de mí quería enfrentarlo de inmediato, gritarle, echarlo de casa. Pero otra parte, más fría y calculadora, comprendió algo importante. Si lo confrontaba ahora, él simplemente desaparecería. Y yo me quedaría sin dinero y sin justicia. No. Si Javier Mendoza quería jugar a este juego, yo también podía jugar, y jugaría para ganar. A la mañana siguiente, me desperté antes del alba. Javier dormía profundamente, con el brazo extendido sobre mi almohada. Lo observé un momento. Desde fuera, parecía un hombre cualquiera, vulnerable en el sueño. Pero yo ya conocía la verdad, que se escondía bajo esa máscara de ternura. Me vestí en silencio y salí de casa cuando las calles de Sevilla aún estaban vacías. Necesitaba pensar con claridad, lejos de su presencia, lejos de esos ojos que sabían mentir tan bien. Caminé hasta la ribera del Guadalquivir. El río fluía lento, imperturbable, como siempre lo había hecho. Me senté en un banco frente al agua. ¿Qué opciones tenía? Podía confrontarlo ahora mismo. Podía llamar a la policía y denunciarlo por... ¿Por qué, exactamente? No había cometido ningún crimen todavía. Mentir sobre una esposa muerta no era delito. Manipular emocionalmente tampoco. Y si lo acusaba sin pruebas, él simplemente negaría todo y desaparecería. Yo me quedaría como la mujer despechada que inventó historias. No. Necesitaba algo más. Necesitaba dejarlo actuar, pero bajo mis condiciones. Atraparlo con las manos en la masa. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando tomé mi decisión. Saqué el teléfono y busqué un número que no había marcado en años. Don Antonio Ruiz, notario de la familia. Amigo de mi padre desde los tiempos en que ambos trabajaban en la estación de tren.
antes de que don Antonio estudiara Derecho y se convirtiera en hombre respetado del gremio legal sevillano. Respondió al tercer timbre, con voz ronca de sueño. —¿Valeria? —¿Qué ocurre, hija? ¿Estás bien? —Don Antonio, necesito verlo. Es urgente. 2 horas después, yo estaba sentada en su despacho de la calle Tetuán. Era una oficina antigua, con estanterías de caoba repletas de libros jurídicos y ese olor particular a papel viejo y tinta que tienen los lugares donde se guardan secretos importantes. Don Antonio me observaba desde el otro lado del escritorio. Había envejecido desde la última vez que lo vi, el pelo completamente blanco ahora, la piel curtida por el tiempo. Pero los ojos seguían siendo los mismos, agudos, penetrantes, capaces de leer entre líneas. Le conté todo, desde el principio. La feria de abril, los meses de romance, la venta del piso, las mentiras de Javier, el mensaje en el teléfono. No omití ningún detalle. Mientras hablaba, don Antonio tomaba notas ocasionales con una pluma estilográfica que había pertenecido a mi padre. Ese gesto me reconfortó extrañamente. Cuando terminé, se recostó en su silla de cuero y guardó silencio largo rato. El reloj de pared marcaba el paso de los segundos con un tic-tac hipnótico. —Valeria —dijo finalmente—, ¿estás preparada para que tus peores sospechas se confirmen? Lo miré directamente a los ojos. —¿Sí? —asintió despacio. —Entonces actuaremos, pero no de frente. Vamos a tender una red. Si tu Javier es un hombre honesto, nunca caerá en ella. Pero si es lo que tú temes, la trampa se cerrará sola. ¿Qué propone? Don Antonio entrelazó los dedos sobre el escritorio. El banco donde vas a retirar el dinero ofrece un servicio especial para casos como este. Es discreto, legal y muy efectivo. Cada billete que retires será registrado. Los números de serie quedarán archivados en una base de datos compartida con entidades financieras de toda Andalucía. Si alguien intenta depositar ese dinero, cambiarlo o utilizarlo en transacciones importantes, saltará una alerta inmediata. ¿Y él lo sabrá? En absoluto. El dinero tendrá aspecto completamente normal, pero en cuanto toque una cuenta bancaria o pase por una caja registradora conectada al sistema, quedará marcado. Además, haremos algo más. Se inclinó hacia adelante. Presentarás una denuncia preventiva ante un juez, no contra Javier específicamente, sino comunicando que vas a manejar una suma importante en efectivo y temes por su seguridad. Eso nos dará respaldo legal si luego necesitamos actuar rápido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era brillante, simple y brillante. ¿Cuánto tiempo llevará preparar todo esto? 48 horas. Necesito coordinar con el banco y redactar la documentación. Mientras tanto, tú debes comportarte con absoluta normalidad. No puedes sospechar nada. Regresé a casa a media mañana. Javier estaba en la cocina preparando café. Me recibió con una sonrisa y un beso en la frente. ¿Dónde estabas tan temprano, amor? Improvisé rápidamente. Fui a la farmacia. Tenía que revisar un pedido antes de que llegara el proveedor. Pareció creerme. Me sirvió café en mi taza favorita, esa de cerámica blanca con flores pintadas a mano que había comprado en el mercadillo de los jueves. Los 2 días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo la Valeria enamorada y confiada. Reír con sus bromas, dejar que me abrazara, hacer planes para la casa de Carmona que sabía que jamás existiría. Por las noches, cuando él dormía, yo permanecía despierta observando las sombras en el techo, repasando cada detalle del plan. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si realmente había una explicación inocente para todo? Pero entonces recordaba ese mensaje. «Mamá, ¿cuándo puedes pagar la clínica?» Y recordaba la frialdad en sus ojos cuando le pedí ver los documentos de las deudas. No me equivocaba. El miércoles por la mañana, don Antonio me llamó. «Todo está listo. Puedes ir al banco cuando quieras». Esa tarde le dije a Javier que al día siguiente iría a retirar el dinero. Su rostro se iluminó como un niño en Reyes. «¿Mañana? ¿Tan pronto?» «No tiene sentido demorarlo más», respondí, forzando una sonrisa. «Cuanto antes cerremos ese capítulo de tu vida, antes podremos empezar el nuestro». Me abrazó con fuerza. «Gracias, Valeria. No sabes lo que significa esto para mí. ¿Eres mi salvación?» Sentí náuseas, pero mantuve la sonrisa. El jueves amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia.
Javier insistió en acompañarme al banco, pero yo me negué suavemente. «Es algo que necesito hacer sola», le dije. «Es el dinero de mis padres. Quiero despedirme de él a mi manera». «Lo entiendo», respondió, aunque vi un destello de ansiedad en su mirada. «Te esperaré en casa. Prepararé algo especial para celebrar». El Banco de Andalucía ocupaba un edificio señorial en la Avenida de la Constitución. Entré con una bolsa de deporte vacía y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Me recibió el subdirector en persona, un hombre de mediana edad llamado señor Durán, que ya estaba al tanto de la situación gracias a don Antonio. «Todo está preparado, señora Castillo», me dijo en voz baja, mientras me conducía a una sala privada. «Los billetes han sido procesados según el protocolo. Aquí tiene la documentación». Me mostró una carpeta. Dentro había listas interminables de números de serie, sellos oficiales, firmas. Era real. Estaba sucediendo de verdad. Tardaron casi 2 horas en contar el dinero. 120.000 euros en billetes de 50 y 100. Fajos gruesos, sujetos con bandas de papel del banco. Los metieron en mi bolsa de deporte. Pesaba más de lo que esperaba. El peso de mi futuro o de mi venganza. Cuando llegué a casa, Javier me esperaba en la puerta. Sus ojos fueron directamente a la bolsa. «¿Todo bien?» «Todo perfecto», mentí. «¿Están aquí? ¿Todos?» Entramos. Cerré la puerta con llave, un gesto que él no notó, pero que a mí me pareció significativo. Ya no había vuelta atrás. «Vamos a guardarlos en la caja fuerte», sugirió él. Demasiado rápido, demasiado ansioso. La caja fuerte era pequeña, empotrada en la pared del dormitorio, oculta detrás de un cuadro de la Giralda que mi madre había pintado. Javier me ayudó a colocar los fajos dentro, uno por uno. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el dinero. Excitación. Avaricia. O quizás pensé con una punzada de algo que no quería llamar lástima, simple desesperación. Cerré la puerta de la caja y giré la llave. Una llave antigua, de bronce, con el número 7 grabado. «Ya está», dije. «Nuestro futuro está a salvo». Javier me abrazó. «Ahora solo queda ir a ver a los acreedores. Lo haremos el sábado, ¿te parece? Así cerramos todo de una vez». El sábado. 2 días. Le estaba dando tiempo. Tiempo para que su verdadera naturaleza se revelara. «Perfecto», respondí. Esa noche, él preparó la cena prometida. Solomillo, patatas al horno, una ensalada de tomate con aceite de oliva virgen. Abrió una botella de vino tinto de reserva. Estaba de un humor excelente, hablador, efusivo. Hizo planes detallados sobre la casa en Carmona. 3 dormitorios, uno para nosotros, otro para invitados, otro para su estudio, un jardín con rosales, un porche donde tomar café por las mañanas. Yo asentía, bebía vino, picoteaba la comida. Pero mi mente estaba en otra parte. Observaba cada uno de sus gestos, buscando señales. ¿Cuándo actuaría? ¿Cómo? Después de cenar, mientras yo recogía la mesa, lo vi dirigirse al dormitorio. Dijo que iba a buscar su teléfono. Tardó más de lo normal. Cuando regresó, su expresión era neutra, pero algo en sus hombros, en la forma en que evitaba mi mirada, me dijo que había estado observando la caja fuerte. Vimos una película, una comedia romántica que ninguno de los dos seguía realmente. Nos fuimos a la cama temprano. Javier se durmió rápido, o eso fingió. Yo permanecí despierta, cada músculo de mi cuerpo en tensión, y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, lo sentí. El colchón se movió ligeramente cuando él se levantó. Abrí los ojos apenas una rendija. A la luz tenue que entraba por la ventana, vi su silueta. Se movía en silencio, descalzo, hacia el armario donde guardaba su ropa. Se vistió despacio. Pantalones vaqueros, una camisa oscura, zapatillas deportivas. Luego se dirigió a la pared donde colgaba el cuadro de la Giralda. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Descolgó el cuadro con cuidado. De su bolsillo sacó algo pequeño. Una ganzúa. Por supuesto. Había planeado esto desde el principio. Trabajó en la cerradura durante minutos que me parecieron eternos. Yo apenas respiraba. Clic. La caja se abrió. Vi cómo sacaba los fajos de billetes, uno tras otro, y los metía en una mochila que había escondido en el armario. Sus movimientos eran rápidos, eficientes. Los de alguien que había hecho esto antes, o que al menos lo había ensayado mentalmente muchas veces. Cuando terminó, cerró la caja fuerte vacía, volvió a colgar el cuadro,
Se echó la mochila al hombro. Se quedó un momento de pie junto a la cama, mirándome. Yo mantuve los ojos cerrados, la respiración pausada, fingiendo un sueño profundo. «Adiós, Valeria», susurró tan bajo que casi no lo oí. «Lo siento». Y se fue. La puerta del dormitorio se cerró sin ruido. Luego la del piso. Un clic definitivo. Silencio. Me quedé inmóvil durante varios minutos más. Necesitaba estar segura de que no volvería. Luego me incorporé, temblando. No de miedo, de rabia, de tristeza, de una mezcla de emociones tan compleja que no tenía nombre. Me levanté, fui a la caja fuerte, la abrí con mi llave, vacía, como sabía que estaría. Todo había desaparecido. 120.000 euros. El dinero de mis padres, mi futuro. Pero no todo había desaparecido, porque ahora yo tenía algo más valioso que el dinero. Tenía la prueba irrefutable de lo que era Javier Mendoza. Un ladrón, un mentiroso, un hombre que había traicionado la confianza de alguien que lo amaba. Cogí el teléfono. Marqué el número de emergencias con dedos que apenas temblaban ahora. Había superado el temblor. Ahora solo quedaba la determinación fría, dura como el acero. ¿Emergencias? Quiero denunciar un robo. Mi marido ha robado todo el dinero de mi caja fuerte y ha huido. Mi voz sonaba rota, desesperada. No era del todo fingido. Parte de mí realmente estaba rota. Pero otra parte, la parte que había tendido esta trampa, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El operador me hizo preguntas. Yo respondí entre sollozos. Dirección, descripción del sospechoso, cantidad robada, todo. Cuando colgué, fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Miré por la ventana. Sevilla dormía ajena a este pequeño drama personal. Las calles vacías. Las farolas proyectando círculos de luz amarilla sobre el adoquín. En algún lugar de la noche, Javier corría con su mochila llena de dinero marcado, sin saber que cada billete era una sentencia, que el cepo ya se había cerrado, que solo era cuestión de tiempo. Me senté a esperar a la policía, y mientras esperaba, pensé en algo que mi padre solía decir. La justicia es lenta, Valeria, pero inexorable, como el río, siempre llega al mar. Ahora el río fluía, y Javier Mendoza estaba en su corriente, siendo arrastrado hacia un destino que él mismo había elegido. Javier llegó a Cádiz cuando el sol despuntaba sobre el océano. Había tomado el primer autobús desde Sevilla, sentado al fondo, abrazando la mochila contra su pecho como si fuera un niño enfermo. El dinero pesaba, no solo físicamente, pesaba en su conciencia de una forma que no había anticipado. Se repetía a sí mismo las mismas justificaciones que llevaba meses construyendo. Su madre, Consuelo Ramírez, 68 años, cáncer de páncreas en estado avanzado. La clínica privada de Madrid, que podía operarla, costaba 90.000 euros. El sistema público la había puesto en lista de espera. 6 meses, quizás más. No tenía 6 meses. Valeria se recuperará, pensó, mientras el autobús atravesaba campos de girasoles marchitos. Es joven, tiene su farmacia. Yo no tengo nada, solo a mi madre. Pero la imagen de Valeria durmiendo, confiada, inocente, se le clavaba en la mente como una astilla. En Cádiz, buscó una sucursal del Banco Atlántico, una entidad pequeña donde no hicieran demasiadas preguntas. Entró con paso firme, fingiendo seguridad. Una cajera joven, de unos 25 años, lo atendió con sonrisa profesional. «Buenos días. Quiero abrir una cuenta y hacer un depósito importante». La chica asintió. «Por supuesto, señor. ¿Cantidad aproximada?» 120.000 euros. Los ojos de ella se abrieron imperceptiblemente. «Un momento, por favor. Voy a llamar al supervisor». Javier sintió un ligero cosquilleo de alarma, pero lo ignoró. Era normal. Cantidades grandes siempre requerían supervisión adicional. El supervisor apareció, un hombre de mediana edad, con gafas y corbata azul. Lo condujo a una oficina privada. Javier sacó los fajos de billetes. El supervisor comenzó a contarlos con una máquina verificadora. Y entonces, a mitad del proceso, la máquina emitió un pitido agudo. El supervisor se detuvo. Miró la pantalla. Apretó un botón bajo el escritorio que Javier no vio. «¿Algún problema?», preguntó Javier, y su voz salió más tensa de lo que pretendía. «Un momento, señor».
Verificación de rutina. 2 hombres entraron a la oficina. No llevaban uniforme de banco. Llevaban uniforme de la Policía Nacional. ¿Javier Mendoza?, preguntó uno de ellos con voz tranquila pero firme. El mundo de Javier se desmoronó como un castillo de naipes. En la comisaría de Sevilla, yo esperaba en una sala pequeña con paredes color crema y olor a café viejo. Don Antonio estaba sentado a mi lado. No habíamos hablado mucho. No hacía falta. Cuando trajeron a Javier, esposado, con el rostro gris de derrota, nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos algo que no esperaba ver. No rabia, no desafío, solo vergüenza profunda, devastadora. Lo sentaron frente a mí. Un inspector desató las esposas. Javier se frotó las muñecas sin levantar la vista. ¿Cómo?, fue lo único que logró decir. Me subestimaste, Javier, respondí con voz más calmada de lo que me sentía. Pensaste que era una tonta solitaria, desesperada por amor. Pero soy una mujer que trabajó demasiado duro para perderlo todo por unos ojos tristes y palabras bonitas. Él cerró los ojos. Lo sé, lo siento. ¿Lo sientes? La rabia brotó entonces, caliente y pura. ¿Lamentas haberme mentido durante 6 meses? ¿Lamentas haberte inventado una esposa muerta? ¿O solo lamentas haberte dejado atrapar? Las 2 cosas, susurró. Las 2 cosas. Y entonces, para sorpresa de todos, empezó a hablar. Contó la verdad completa. No había esposa bailaora. Nunca la hubo. Había una madre enferma, una mujer buena que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas para criarlo solo, sin ayuda de nadie. Cuando le diagnosticaron el cáncer, Javier intentó todo. Pidió préstamos. Los bancos lo rechazaron por falta de avales. Trabajó en 3 empleos simultáneamente. No fue suficiente. La desesperación hace cosas terribles a las personas, dijo mirándome finalmente. Te vi en la feria, sola, amable, con ese negocio próspero. Y pensé que podía hacer esto, que podía tomarlo y justificarlo como supervivencia, como amor filial. Pero era robo, era traición, y lo sabía desde el principio. El silencio en la sala era denso como niebla. ¿Tu madre?, pregunté. ¿Sabe algo de esto? Nada. Cree que conseguí el dinero vendiendo el coche de mi padre que heredé. Cree que su hijo es honrado. Algo dentro de mí se quebró de forma diferente entonces. Pensé en mi propia madre, en cómo había trabajado cosiendo hasta que sus dedos se deformaron de artritis. Pensé en lo que hubiera hecho yo para salvarla si hubiera existido esa posibilidad. No justificaba lo que Javier había hecho, pero lo hacía comprensible. Humano, trágicamente humano. El juicio fue 3 semanas después. Yo declaré como víctima. Confirmé los hechos. 120.000 euros robados. Premeditación clara. Abuso de confianza. Pero cuando el fiscal pidió 5 años de prisión, yo hice algo que sorprendió a todos en la sala. Me levanté y pedí permiso para hablar. Señoría, lo que hizo el señor Mendoza fue imperdonable. Me mintió, me manipuló, me robó. Pero después de mucha reflexión, he comprendido algo. Su crimen nació de la desesperación, no de la maldad. Su madre está enferma. Morirá sin tratamiento. Yo no puedo ser cómplice de esa muerte por buscar venganza. El juez me miró con expresión inescrutable. ¿Qué propone, señora Castillo? Propongo esto, que los 70.000 euros necesarios para la operación de su madre se transfieran directamente a la clínica. No a él. Nunca a él. Directamente al centro médico. A cambio, retiro parte de mi demanda civil. El señor Mendoza tendrá que devolverme los 50.000 restantes trabajando, pero su madre no debe pagar por los errores de su hijo. El murmullo en la sala fue como el rumor del mar. El abogado de Javier, un defensor público joven, parecía atónito. Javier me miraba con lágrimas corriendo por su rostro. El juez deliberó brevemente con la fiscal. Luego asintió. Teniendo en cuenta la confesión completa del acusado, su profundo arrepentimiento y la petición extraordinaria de la víctima, este tribunal condena a Javier Mendoza a 2 años de prisión, suspendidos condicionalmente, con obligación de devolver 50.000 euros a la señora Castillo mediante pagos mensuales durante 5 años. Los 70.000 restantes se destinarán al tratamiento médico de Consuelo Ramírez, según lo acordado. Cuando salimos de la sala, Javier se acercó a mí. Don Antonio se tensó a mi lado, pero yo levanté la mano. ¿Por qué?, susurró Javier.
Después de todo, porque no soy tú, Javier, respondí con firmeza. Porque tu madre no debe morir por tus mentiras. Pero escúchame bien, no lo hago por ti. Lo hago por ella y por mi propia conciencia. No quiero construir mi paz sobre el cadáver de una mujer inocente. Él asintió, incapaz de hablar. Y una cosa más, añadí. Si fallas un solo pago, si intentas desaparecer, te juro que moveré cielo y tierra para que pases esos 2 años en prisión. ¿Entendido? Entendido. 2 años después, mi café florería Azahar, en Triana, era un pequeño refugio de belleza. Rosas, jazmines, geranios. Mesas de hierro forjado, donde la gente tomaba café, mientras el aroma a flores llenaba el aire. Yo era feliz. No la felicidad ingenua de antes, sino algo más profundo. La satisfacción de quien se ha reconstruido a sí misma. Una tarde de octubre, cuando el sol doraba las fachadas, entró un hombre en ropa de trabajo. Tardé un momento en reconocerlo. Javier. Más delgado, más viejo, pero con algo diferente en la mirada. Serenidad. O quizás solo cansancio. Ya cerramos, dije automáticamente. Lo sé. Solo 1 minuto. Dejó un sobre en el mostrador. Es el último pago. Todo saldado. Luego sacó un ramo modesto de margaritas silvestres. Mi madre quiere que le des las gracias. La operación fue bien. Está en remisión. Trabaja otra vez. Hace pasteles para una panadería. Y yo trabajo en construcción. Es duro, pero honrado. ¿Cómo se llama tu madre? Pregunté suavemente. Consuelo. Consuelo Ramírez. Fui a la trastienda y volví con el ramo más hermoso de peonías rosas que tenía. Dale esto de mi parte, y dile que le deseo salud y años largos. Javier tomó las flores con manos que temblaban. Sus ojos brillaban. Gracias, Valeria. Gracias por todo. No me las des a mí, respondí. Dáselas a tu madre cuando la veas. Y Javier, no vuelvas a mentir. A nadie. Nunca más. No vale la pena. Lo sé, susurró. Ahora lo sé. Se fue sin mirar atrás. Yo lo vi alejarse por la calle, entre las sombras alargadas de la tarde. Cerré el café. Me serví una copa de manzanilla, y mientras la bebía, pensé que la justicia no siempre era un martillo que golpea. A veces, la verdadera justicia era dar a cada uno la oportunidad de ser mejor de lo que había sido. Mi trampa no solo había recuperado mi dinero, había salvado una vida, había enseñado una lección, y me había dado algo invaluable, la certeza de que podía ser fuerte y compasiva al mismo tiempo. La justicia había triunfado, pero también la piedad, y al final esa era la victoria que realmente importaba. Queridos amigos, gracias por escuchar esta historia hasta el final. ¿Qué opinan de las decisiones de Valeria? Escriban en los comentarios. Si les gustó, compartan con sus seres queridos y denle like, es muy importante para nosotros. Suscríbanse al canal. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán todas nuestras historias. Les deseamos salud y buen ánimo.